siempre me mueven el micrófono. Se lo acomodo para la que canta, pero no para el que predica. Ya. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Un abrazo aquí a la distancia para todos los que no pude saludar. Dios les bendiga. A los amigos que hoy nos visitan, bienvenidos. Espero que puedan sentirse como en la casa del Señor y disfrutar un tiempo agradable en la casa de Dios. Vamos a, antes de entrar en la palabra del Señor, tengo algo que el Señor me regaló, considero que es muy bonito y que podemos hoy sacarle un gran provecho. Vamos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas a nuestro Dios en agradecimiento porque Él ha sido bueno con nosotros. Si alguien puede decir que Dios ha sido bueno con él, esa persona hace sus aportes al Señor para que la obra pueda seguir adelante. Recuerde que la obra del Señor la sostenemos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros no nos sostiene ningún gobierno, ni la comunidad, ni nada. La obra de Dios la sostienen los hijos de Dios. Son los que nos encargamos de sostener la obra para que la obra pueda seguir creciendo y desarrollándose. Mientras usted prepara su sobre, su diezmo, dos anuncios rapiditos. El primero de ellos, mi amada pastora Elizabeth hoy está predicando en una iglesia como invitada. La llevé hace un ratico a la iglesia de la Concordia, está predicando hoy allá. Y allá son dos servicios, así que sale después de que salgamos nosotros de aquí. Entonces les manda mi saludo a la pastora. Segundo, el próximo domingo, sábado y domingo, tanto el sábado como el domingo, en el servicio del sábado, al finalizar el servicio del sábado a las 11 y al finalizar el servicio del domingo a las 12, en ambos servicios vamos a tener bautizos. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Un aplauso ahí con ganas. Gloria al Señor. El sábado de la mañana estamos terminando de cuadrar los detalles. Creo que el pastor Ezequiel, la iglesia hija que tenemos arriba en Palo Gordo, va a traer su gente para bautizarla aquí el sábado de la mañana. Y creo que la iglesia hija que tenemos arriba en Cordero también tienen un grupito de personas y creo que el mismo sábado también van a venir, los vamos a bautizar aquí mismo también. Y el domingo, los que tenemos aquí de la iglesia, va a ser el bautizo el domingo en la mañana. Entonces ya sabe que si usted sabe de alguien que no se ha bautizado, se le puede quitar agudo, tiene como, está chillando un poquito aquí. Entonces vamos a animarse. Y si alguien todavía no ha bajado a las aguas y se anima a bajar a las aguas, por favor ahora más tarde se acerca a mí o a mi esposa, nos escriben para incluirla ahí en el listado. Amén. Entonces vamos a darle a nuestro Señor lo que a Él le pertenece. Colóquese en pie, por favor, un par de minutos. Colóquese en pie un par de minutos. Los niños reclaman su ofrenda a los padres también para que puedan ofrendar. Manita izquierda arriba. Y comience siempre su oración cuando usted va a diezmar y ofrendar, dándole gracias a Dios. Cierre sus ojitos. Comience con una oración que salga de su corazón de agradecimiento a Dios, porque mucha gente hoy día no tiene trabajo. Mucha gente hoy día no ha podido darle de comer a sus hijos. Mucha gente hoy día está enferma y no tienen dinero para completar sus medicinas. Pero usted, Dios no le ha fallado. Le ha provisto para el alimento, le ha provisto para el sostén de su familia. Le ha dado salud para que usted pueda trabajar. Y si usted tiene su negocio, Dios le ha enviado clientes para que usted pueda producir. Entonces hay mucha razón para que usted agradezca a Dios. Así que con sus propias palabras presente esta ofrenda delante de Dios. Dígale: Señor, aquí traigo de mi aporte para la obra, Señor, agradecido porque tú has sido bueno conmigo, Señor. Traigo de lo que me has dado, de lo que me has permitido ganar, Señor. Y hoy quiero ser agradecido contigo, Señor, y con tu obra. Padre, gracias por cada uno de estos hombres y mujeres, Señor. Hoy los presento delante de ti, Señor. Y te ruego, precioso mi Rey y mi Dios, que conforme ellos con su corazón abierto y disposición en bendecir a la obra y en obedecerte a ti, Señor, hoy a causa de esa obediencia y disposición, Señor, yo te pido, Señor amado, que cada promesa guardada en tu palabra sea desatada sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, sobre sus hijos, sobre sus ideas, sobre sus proyectos, sobre su empresa, sobre lo que anhelan y sobre lo que tienen, Señor. Cada promesa en tu palabra, ruego hoy, precioso Dios, que se haga viva,
sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Siéntense los que están aquí en la sala. Ya van a acercarse a usted con la cesta. A los amigos que nos pueden sintonizar allí por el Facebook, por Instagram, que están en la tarde, van a estar viendo la prédica por YouTube, que la van a descargar después de las 5 o 6 de la tarde, o que la van a enviar para que un amigo la escuche o la vea. Dios le bendiga. Hoy es domingo 20, ¿alguien me ayuda? ¿20 qué? 25 de abril. En este momento son las 10:39 minutos de la mañana, día domingo. Nos da mucho gusto poder transmitir el mensaje del Señor a todos los que están presentes, pero también a la distancia, a los hermanos que están en otros países, en otras naciones, a los amigos que se conectan y nos saludan regularmente. Dios les bendiga. Y por supuesto a todos ustedes y los amigos que hoy también nos visitan aquí en la sala. Dios les bendiga. Bienvenido. Para mí, como su pastor Fran Vargas, es un verdadero gusto y es un verdadero placer ser el expositor de la palabra. Hoy quiero hablar de un tema que más que una prédica, creo que es una especie de enseñanza lo que he tomado, y quiero compartirla con todos ustedes, porque este tema o esta palabra clave que voy a mencionar en unos segundos es una palabra que tal vez altera los nervios de mucha gente, y nos altera tal vez a causa de que nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura venezolana, de ser rebeldes ante lo que es injusto o ante lo que no nos parece, pues nos lleva también a veces a no poder comprender muy bien lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Es algo que he aprendido con los años, y como me he especializado en estos temas que tienen que ver con la conducta humana, he aprendido que sin duda alguna nuestra propia cultura, nuestra propia familia, nuestra enseñanza y aún nuestras experiencias propias desde la infancia marcan la forma en que nosotros nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. Marca la forma en que nosotros aceptamos la verdad de Jesús sobre nuestras vidas. Es inevitable. Por eso me gusta enseñar a los amigos que nos escuchan, a ustedes que están aquí presentes, que la iglesia no es una institución en sí, o no debe ser vista por nosotros como una institución religiosa. Me gusta recalcar y enseñar que la iglesia de Jesucristo es una familia. Por eso el eslogan que tenemos en el Centro Cuadrangular Vida Nueva dice: más que una iglesia, somos una gran familia. Porque me gusta tratar de enseñarle a las personas que la iglesia es como una familia. Ahora, normalmente las personas, como ven su familia, es la manera en que quieren ver la iglesia. Entonces, por eso ese es el eslogan, y por esa razón mi necesidad de enfocar a la iglesia de la manera correcta, de enseñar lo que es una familia, cómo debe funcionar una familia, porque sin duda alguna, si nosotros logramos restaurar nuestros hogares van a traer excelente restauración en la iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia de Jesucristo es restaurada y toma su lugar dentro de la comunidad, nuestra comunidad y nuestro país realmente puede ser transformado. ¿Alguien puede decir amén? Sin duda alguna todos oramos por nuestro hermoso país, por la hermosa Venezuela. Estamos cargados por nuestra tierra y hacemos oraciones por nuestra nación. Pero usted y yo debemos tener muy claro que Venezuela no puede tener cambios que no ocurran dentro de los hogares y las familias venezolanas. Yo quiero que ustedes eso lo tengan muy claro. Venezuela va a cambiar conforme los hogares y familias puedan cambiar. Y para que los hogares y familias puedan cambiar, la iglesia es clave en esto. Que la iglesia enseñemos los patrones y principios de un hogar, los patrones y principios de una familia. Y ojo, que debemos resaltar y remarcar en grandote: nuestra sociedad está en contra de la palabra establecida por Dios conforme a la familia. Nuestra sociedad llama normal lo que la Biblia llama incorrecto. Y esa es la lucha grande que tenemos al predicar el evangelio. Por eso no podemos dejar, los ministros de Dios y los hijos de Dios, no podemos dejar de predicar en nuestras iglesias y en las calles los principios de Dios para la familia. Principios como cuando la palabra de Dios dice: el hombre debe ser de una sola
fiel y amarla, así de la misma forma como Cristo ama a la iglesia. Principio base como que toda mujer debe someterse a su marido. Principio base como que todo hijo debe obedecer a su padre. Principio base como que todos los padres deben evitar llevar a enojo y a ira a sus hijos. Son principios bases de la familia. Nuestra sociedad eso no le importa, no le interesa. Y no le interesa tan simple porque el matrimonio, la relación conyugal, como lo dice la Biblia, nuestra sociedad y la tradición dice que es obsoleta, que no es importante, que es una tontería, que es una estupidez. ¿Y cómo entonces Dios puede ayudar al hombre y a la mujer dentro del matrimonio? Imposible. Por esa razón nuestra sociedad está como está. Hoy el título de la prédica, después de esta corta primera introducción, se titula Jesús como ejemplo de obediencia. Y esta es la palabra clave que tal vez nos hace temblar un poquito. Obediencia. Diga conmigo obediencia. 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 Le da uno ganas de decir así como entre los dientes. Obediencia. Porque nos dicen que tenemos que obedecer, pero a nosotros nadie nos obedece. Todos le decimos a los hijos, obedezca. Pero los padres no quieren obedecer a sus autoridades. Entonces la palabra obediencia dentro de nuestra sociedad está relacionada, y es bueno que usted me lo comprenda, hermano cristiano y amigo que nos visita. La palabra obediencia nosotros la relacionamos inmediatamente en nuestra mente como sometimiento, como obligación, como perder mis derechos. Y por supuesto eso nos lleva a que cuando se habla de obediencia hay que hablar de rebeldía. Eso es lo que nuestra cultura nos ha enseñado, muy por lo contrario de lo que la Biblia más bien nos dice. Yo quiero hablar de Jesús como ejemplo de obediencia, porque nuestro Señor Jesús sin duda alguna es el mejor ejemplo. Él obedeció, se sometió y recibió la recompensa por esa obediencia. Si usted se fuera a Hebreos capítulo 5 verso 8 o a Filipenses capítulo 2 verso 8, allá dice de que, o se habla de que Cristo aprendió obediencia. Dice que Cristo Jesús se humilló a sí mismo, allá en Filipenses, obediente hasta la muerte. Ahora, yo me pregunto para comenzar esta disertación de la palabra y que usted se pueda sentir, la palabra correcta sería interesado en el tema. Yo me pregunto, ¿acaso Cristo fue desobediente y tuvo que aprender obediencia? ¿Por qué la Biblia habla y dice que Cristo aprendió obediencia? Pareciera que estuviera diciendo que Él no es obediente, no fue obediente. Hoy precisamente esa va a ser la esencia de la discusión, de la disertación, de la exposición del tema, porque para responder su consulta es necesario, mis amados, introducirnos en el maravilloso mundo de la palabra y a la vez el insondable movimiento de la humanidad, de cómo somos como personas, de cómo Jesús, siendo hombre y siendo Dios a la vez, en esas dos características especiales, que es la esencia de interpretar correctamente la palabra, allí encontramos la respuesta. Mis amados, la Biblia presenta al Señor Jesucristo como una persona singular. La Biblia nos muestra a Jesús, nuestro Señor, como una persona única. Ni antes de Él ni después de Él, otro ser humano ha sido ni será igual que nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él, mi querido y amado hermano, se fundieron y se han fundido. Y hablo se fundieron hablando de pasado, de su condición humana, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. De modo que nuestro Señor, mientras estuvo en tierra, que es lo que quiero enfocar hoy, fue 100% Dios, pero también fue 100% humano. No es como de repente algunas religiones tratan de presentar a Jesús 50% Dios y 50% humano. No, Señor. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en tierra, fue 100% Dios, continuó siendo 100% Dios como lo fue desde siempre,
pero también se convirtió en 100% humano, hombre. Y esto es importante porque para poder ver a Jesús como ejemplo, necesitamos ver que Él era un hombre como usted y como yo, dependiente de las mismas necesidades y características suyas y mías. La única diferencia es que Jesús, y es el enfoque de hoy, para poder lograr su objetivo, dependió de su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, unida a la naturaleza humana, fue lo que nos llevó a poder vencer a este mundo, poder vencer a Satanás, poder ser obediente, como dice su palabra, hasta la muerte. Mis amados, como humano, nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo igual que el suyo y el mío. Nació de una mujer. Su cuerpo tuvo que desarrollar y crecer en todo sentido. La Biblia nos dice que fue visto y palpado por los hombres. La única particularidad en cuanto a esto es que nuestro Señor nunca pecó. ¿Puede decir amén conmigo? Amén. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra como hombre, tenía alma, tenía espíritu de hombre, estaba sujeto a las limitaciones propias del hombre, de la humanidad entera. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se fatigó, lloró, fue tentado en su humanidad. Nuestro Señor tuvo nombre humano. Lo llamaron hijo de hombre, lo llamaron Jesús, lo llamaron hijo de David. Como hombre, inclusive murió. Y eso es importante recalcarlo. Ahora, como Dios usó nombres que le pertenecen exclusivamente a la deidad. Fue llamado Dios, fue llamado Hijo de Dios, fue llamado Señor, fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, como Dios manifestó atributos divinos, tales como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, como Dios otorgó vida, sanó, liberó, características y cualidades de la deidad. Su deidad quedó manifiesta por todas estas obras, todas las obras que Él hizo. Y hasta en el último momento, al enviar al Consolador, al Espíritu de Dios, a sustituirlo en su función aquí en la tierra. Mis amados, con esto en mente, su consulta tiene que ver con textos como Hebreos 5:8. O la prédica en la disertación de hoy tiene que ver con textos como Hebreos 5:8. Para tomar en cuenta el contexto, vamos a leer pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo 5, verso 10 al 10. Yo quiero que usted lo busque ahí en su Biblia. Del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor en la Reina Valera. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este texto bíblico es increíble y debe ser leído con mucha atención, porque de aquí, de este texto bíblico, es bueno que usted pueda comprender que muchas sectas se han agarrado de una mala interpretación de esta intención del autor al presentar la humanidad de Cristo. Y algunos, como los llamados gnósticos, tratan de enfocar de manera equivocada lo que es Cristo 100% hombre, Cristo 100% Dios. Amados, lo que está haciendo el autor de Hebreos, que no se sabe con exactitud quién es, lo que él está haciendo es demostrar que Jesucristo es el legítimo sacerdote, por cuanto ha sido llamado por Dios, por cuanto ha sido tomado entre los hombres y por cuanto cumple con todos los requisitos
requisitos para ser el sacerdote. Mis amados y amadas, en el libro de Hebreos, capítulo 5, en el verso 7, se nos muestra que Cristo no solamente es el santo Hijo de Dios, sino que también es un hombre perfecto, libre de pecado. Para probarlo, el autor de Hebreos hace referencia a la verdad de experiencias humanas por las cuales Cristo pasó en los días de su carne. Como hombre, cuando Cristo estaba en Getsemaní, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, es decir, a papá, al Padre. Esto habla de un hombre en total dependencia, quien vive en obediencia a Dios y comparte todas las emociones humanas que no están relacionadas con el pecado. Mis amados, la petición de Cristo no tenía que ver con que Dios no permitiera que Él muriera en la cruz del Calvario. Y allí de repente es donde están algunas malas interpretaciones. La petición de Cristo tiene que ver más bien con que su cuerpo no sea retenido por la muerte. Esta oración que se menciona allí en el monte Getsemaní fue contestada cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo fue oído a causa de su temor reverente, nos menciona el autor del libro de Hebreos. En el capítulo 5 y verso 8, mis amados, seguimos frente a frente con el ministerio de la encarnación de Cristo. Aunque Cristo era hijo, el único y unigénito Hijo de Dios, a pesar de ello aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Alguien puede decir amén? Esto, mis amados hermanos, es la realidad de todo lo que hoy quiero exponerle a usted, o la base de lo que hoy quiero exponerle a usted en este día. Permítame un segundo. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Lo nombré al principio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Romanos 5:19 dice de esta manera: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. ¿Puede decir amén conmigo? Ahora, ¿a qué se está refiriendo el autor? Obviamente se está refiriendo a la desobediencia de Adán, desde el cual ningún hombre ni ninguna mujer de nuestras generaciones ha sido capaz de cubrir la expectativa de ser libre de pecado. Todo descendiente de Adán, mi amado hermano, usted y yo, estamos clasificados como pecadores, lo cual significa que no estamos capacitados para obedecer perfectamente a Dios. Escuche lo que le voy a decir. Voy a repetir esto que acabo de mencionar. Usted y yo, desde el punto de vista humano, no estamos clasificados para ser obedientes a Dios. Y hoy vamos a estar enfocando esa figura precisamente de Dios como Jesús, como 100% Dios y como 100% humano, para poder entender cómo usted y yo podemos ser calificados para obedecer a nuestro Dios. De seguro usted ha vivido la experiencia, al igual que yo. Escuchamos la palabra, entendemos la palabra y en algún momento decimos yo quiero obedecer, pero al final no obedecemos. Terminamos fallándole a Dios una vez más. ¿Cómo es eso posible? Si yo deseo, si es lo que yo quiero, ¿por qué no puedo? Ahí viene la explicación precisamente de lo interesante de entender las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:19, como leía, dice: así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Final del capítulo de Romanos 5:19. Por culpa de un hombre todos somos pecadores, pero así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Amados y amados, es acerca de esta cualidad de la obediencia sustitutiva de Jesús que enfocaré el mensaje de hoy. Nuestro texto base allí en Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Las palabras, mis amados, del apóstol Pablo con respecto a la obediencia de Jesús nos enseñan lecciones que deben servir de ejemplo para nuestras vidas. Hoy yo quiero hablarle, por lo menos, si me lo permite el tiempo, de 5 lecciones que Jesús nos deja de cómo aprender a desarrollar la obediencia a Dios en nuestra vida, cómo poder vencer esa desobediencia natural que hay en nuestras vidas, esa rebeldía natural que existe en nuestras vidas a hacer lo que es correcto, y sabiendo lo que es correcto, como dijo Pablo, termino haciendo lo que sé que no debo hacer. Sé que usted se siente identificado con esto, porque como ser humano no existe un ser humano que se pueda escapar de esta condición. La primera lección de la que quiero hablar, si usted quiere tomar nota, a los amigos que nos están viendo, si quieren tomar nota, o para no perder el orden de lo que voy a explicarle. Primera lección es que la obediencia que Jesús desarrolló fue de nivel humano, no de nivel divino. Repito, la obediencia de Jesús fue una obediencia de nivel humano, no fue de nivel divino. Y esto yo tengo que recalcarlo. El verso 6 y 7 dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hombre pudiera obedecer perfectamente a Dios si no fuera solo Jesús? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros podría obedecer a Dios sin fallarle? Es obvio que ni Adán, que fue el primer padre, ni ninguno de sus descendientes en la historia de la humanidad tuvo ni tendrá la capacidad humana de poder desarrollar esta función. Cuando hablamos del verso 6 y 7, y es en este estado de humillación que Jesús se hace obediente. Quiero enfocar rápidamente allí este punto. Escuchen. Jesús siempre ha existido, y siendo 100% Dios, la Biblia nos dice que siempre fue 100% obediente a su Padre. Cuando la cita nos dice que Él fue humillado y tuvo que aprender obediencia, usted y yo tenemos que tener en claro que no tiene que ver con su divinidad, porque en su divinidad Jesús siempre fue, es y será Dios, y es obediente. No tendría sentido decir que Dios se tiene que obedecer a sí mismo, o que Dios tuvo que aprender obediencia de sí mismo. Así que cuando hablamos de este texto bíblico, no estamos hablando de Jesús el Dios. Este texto bíblico se está refiriendo a Jesús el hombre nacido de mujer, el hombre que tuvo niñez, el hombre que le dio hambre, el hombre al que le dio sueño, al hombre al que le dio ira y cólera, el hombre que expulsó a la gente del templo porque le dolió en su corazón lo que estaba ocurriendo. De ese hombre es el que está hablando esta porción de la Biblia. Y ese hombre tuvo que aprender obediencia. Dígale a alguien, por favor, y voltee a alguien a decirle: Jesús el hombre tuvo que aprender obediencia. Vamos, dígale a otro en otros los lados. Dígale a otro más. Jesús el hombre tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué tuvo que aprender obediencia? Porque era hombre. Y la naturaleza del hombre es repetir la herencia que tenemos de nuestro padre Adán. Y el hombre, como naturaleza, no quiere someterse, no quiere obedecer, y siempre buscará la manera de darle la vuelta a cualquier cosa que tenga que hacer. Sean los 10 mandamientos, sea el resumen de los 2 en el Nuevo Testamento,
sean las leyes humanas, sean las que sean, el hombre siempre, el ser humano por naturaleza buscará la manera de darle la vuelta a cualquier ley o a cualquier ordenanza. Es nuestra naturaleza heredada de nuestro padre Adán. Jesús, 100% hombre, no se escapaba de eso. ¡Aló! No se sorprenda. Le estoy hablando y diciendo, y usted tiene que comprender esto para poder comprender por qué es tan difícil para nosotros obedecer. Y es porque Jesús era 100% hombre y también tuvo que luchar. Y la Biblia dice, hablando de él como hombre, que por medio del dolor y por medio del sacrificio tuvo que aprender a ser obediente. Amados hermanos, este ejemplo de Jesús nos enseña que cuando un ser humano, óigame esto, es auxiliado por el poder de Dios, este es capacitado para ser obediente a Dios. ¿Cómo lo logró Jesús? ¿Cómo logró Jesús, siendo 100% humano igual que usted y que yo? ¿Cómo logró vivir sus 33 años de vida sin pecar? ¿Cómo logró llegar hasta la muerte sin cometer pecado? Respuesta simple: porque era 100% Dios, pero apeló a su 100% de divinidad, conectado con Dios, para poder controlar su naturaleza y someter la naturaleza humana en la que estaba atrapado. ¿Me está siguiendo? Esto nos da una explicación entonces. Todos los seres humanos, todo hombre y mujer que está en esta sala, toda persona que me está escuchando, usted, si logra conectarse con la divinidad del reino, si usted logra conectarse con el reino de los cielos, si usted logra involucrar la divinidad del cielo en usted, si permite que el Espíritu de Dios se desarrolle y fluya dentro de su vida, el Espíritu de Dios le ayudará a usted a tomar el control de su naturaleza humana que quiere llevarlo a la perdición y destruirle. ¡Aló! ¿Alguien me está escuchando y entendiendo en la sala? Esto es importante entenderlo, porque en unos minutos más adelante voy a hablarle que los seres humanos siempre nos excusamos, pero la única realidad es que sí podemos lograrlo, no por nuestra naturaleza humana natural, sino que si permitimos que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida, esa naturaleza divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos dijeron el primer día que nos hablaron de Cristo, invita a Jesús a estar en tu corazón. Si yo logro que Jesús esté en mi corazón, le invito a ser parte de mi vida, Él me ayudará a someter a lo que Pablo en otra porción de la palabra llama al viejo hombre, a lo que la versión Fran Vargas 2021 dice, al Hol que habita dentro de nosotros. A mí me gusta llamar a ese hombre viejo que dice la Biblia, me gusta llamarlo el Hol de nosotros. Y cada uno de nosotros, usted se ha dado cuenta que usted tiene un Hol atrapado dentro de usted, que todo el tiempo está buscando cómo escapar y destruir todo a su alrededor. Bueno, ese Hol es del que estamos hablando. Pero debemos entender que para que una persona pueda ser capacitada por el poder de Dios para obedecer a Dios, es necesario que uno crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Obviamente, por causa del pecado que siempre nos asedia y nos gobierna y siempre nos afecta, no podremos ser perfectamente obedientes como Jesús lo fue. Sin embargo, gracias al poder de Dios, no pecaremos por lo menos de forma deliberada, o por lo menos así debería ser. Pero nuestra obediencia, aunque sea imperfecta, será aceptada a los ojos de nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo.
Porque nuestro Señor y amado Jesús ganó el mérito de la obediencia por su sacrificio en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Mis amados, obedecer no es una cualidad que fue reservada para un ser con la naturaleza divina como nuestro Señor Jesús. Obedecer también es una característica y es una cualidad que puede ser ejercida por nosotros los humanos. También si somos, por supuesto, auxiliados por el Espíritu de Dios. Amadas mujeres del reino, amados hombres del reino, la obediencia de Jesús al ser humano, que fue fortalecida por la naturaleza divina, es un ejemplo de que nosotros como seres humanos, si dejamos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas, entonces también podremos ser obedientes a Dios y también podremos lograr lo que Jesús pudo hacer. Por favor, mire a alguien y dígale: esto es con usted, usted también lo puede lograr. Voltee y mire a alguien, dígale: este mensaje es para usted, usted también puede serlo, usted también lo puede lograr. Hemos pecado y le hemos fallado tanto a Dios que a veces pensamos que nunca lo lograremos. Le hemos fallado tanto a Dios que a veces pensamos que simplemente es imposible obedecerle. Pero hemos obviado que la obediencia solo se puede alcanzar con la intervención divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros permitimos que Él entre a nuestra vida y desarrollar una íntima relación con Él, podremos llegar más allá de lo que nuestra simple naturaleza humana nos permite conocer del reino. La segunda característica que hoy quiero hablarle, la segunda lección con respecto a la obediencia de Jesús, que debe servir de ejemplo para nuestra vida, es que, escúcheme bien, fue una obediencia voluntaria, no obligada. Repito, fue una obediencia voluntaria, no fue obligatoria. Cuando la palabra de Dios habla de obediencia y pide de nosotros obediencia a Dios, lo que Dios espera de usted y de mí es que lo hagamos de manera voluntaria. No, como muchos mencionan, es que tengo que hacerlo porque no puedo hacer esto porque la religión me lo prohíbe. No puedo hacer aquello porque el pastor puede pasar y me ve. Yo no puedo hacer aquello otro porque es que me ponen en disciplina o me castigan. La obediencia que Jesús hizo no fue obligada, fue voluntaria. Él decidió obedecer. Y eso es lo que Dios nuestro Señor espera de usted y de mí. Entre el verso 6 y 7, en resumen, dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Escuche lo que dice: ¿se despojó qué? No le escucho. ¿Se despojó qué? Su naturaleza divina. Él mismo se quitó el saco de rey, se quitó el saco de señor. Mis amados, acerca de esta acción de despojamiento, del cual hay mucho que decir, no va a ser el tema completo del sermón, obviamente, sino que solamente observaremos que en cuanto a Jesús, no hubo ser alguno que lo presionara para proceder de esta manera. Nadie lo presionó para que se humanizara. Nadie lo presionó para que se humillara y dejara de ser Dios. Amados, el despojamiento de sus derechos divinos y gloriosos no fue por obligación, fue voluntario, fue por amor. Así que toda experiencia terrenal de obediencia estuvo configurada conforme al parámetro de la voluntariedad hacia la obediencia. La voluntad de Dios, mis amados, desde la antigüedad siempre fue una obediencia voluntaria de parte de sus hijos.
Dios nunca ha querido tener robots por hijos. Dios nunca ha buscado que un hombre o una mujer le obedezca como un robot sin sentido. Dios siempre ha esperado que de manera voluntaria hombres y mujeres decidan obedecer a papá, decidan seguirle, decidan hacer lo correcto. Y esto es lo que le trae gloria a nuestro Padre. Deuteronomio 6:5 concluye o tiene allí el mandamiento central. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la antigüedad la gente no entendió lo que el Señor quiso enseñar con esto, lo que Moisés, lo que la ley de Dios quiso enseñar. La gente entendió 10 mandamientos: no haré esto, no haré aquello, no haré lo otro. Pero la esencia de todo es que el Señor les dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda alma y con todas tus fuerzas. Yo podría agregarle en este momento, porque eso es lo que le agrada al corazón de Dios. Mis amados, a pesar de esto, o a pesar de que esto es un mandamiento, Dios no nos trata ni nos considera robots, sino que Él les deja responder a cada persona, a cada ser humano. Le da la oportunidad de que su corazón de manera voluntaria se rinda a Dios, que de manera voluntaria entregue su alma al Salvador. Óigame bien, su mismo Hijo Jesucristo de ninguna manera fue obligado, ni por Dios mismo, ni siquiera por nosotros los seres humanos, que necesitábamos un Redentor, sino que su obligación surgió de su propia voluntad, de su propio anhelo, de su propio deseo. Mis amados hermanos, este ejemplo de voluntariedad de Jesús debe ser para nosotros una motivación para obedecer a Dios. Repito, este ejemplo de voluntariedad de Jesús debe ser el mejor de los ejemplos para nosotros. Debe ser la mejor motivación y ánimo para obedecer a nuestro Dios. Lo que somos como creyentes en Jesucristo, hemos recibido y recibimos el poder de Dios, la capacitación para que nuestro corazón produzca obediencia. No por nada allí en Filipenses 2:13 dice, en un pedacito cortico, que nuestro Dios pone el querer como el hacer. Ahora, esto tampoco significa, mis amados, que Dios nos obliga. Esto lo que significa, escúcheme, es que Dios nos capacita, Dios nos enseña, esperando que con un corazón espiritual sensible que Él nos ha dado, podamos responder a lo que Jesús hizo. El hombre que por nuestra desobediencia se hizo obediente, para que su obediencia no sea contada por nuestra obediencia, pero con la responsabilidad de esforzarnos en ser obedientes para nuestra santificación. La tercera lección que quiero enseñarte en esta mañana, o que quiero compartir contigo en esta mañana, respecto a la obediencia de Jesús y que debe servirnos a nosotros como ejemplo, es que fue una obediencia aprendida, no fue una obediencia de nacimiento. Repito, tercera lección: la obediencia de Jesús no fue una obediencia, la obediencia de Jesús fue una obediencia aprendida, no fue una obediencia de nacimiento. El verso 8 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Jesús. Aquí no quiero dar muchas vueltas, porque usted y yo conocemos la Biblia. Jesús tuvo que aprender la obediencia, y no fue algo con lo que nació en él. Yo se lo puedo explicar rápidamente. Busquen en la Biblia cuando allá dice que, debo tenerlo por aquí, a ver si lo consigo. Bueno, ahorita lo busco para no perderme en la prédica. Allá cuando Jesús andaba con José y María, y usted va a encontrar que Jesús
obedecía a José y obedecía a María. Usted va a encontrar que Jesús tuvo que aprender desde niño, y yo me lo imagino, desde bebé. Siéntese derecho. No hable cuando los adultos están hablando, hijo. No hable cuando se coma. Cuando coma no se habla. Póngase los zapatos derechos. Lo que todo padre le enseña a sus hijos. Báñese. Yo no sé por qué la mayoría de muchachos tienen problemas con el agua y el baño. Cuando se están muchachos, Dios mío, yo creo que hay papás que no han sufrido con ese tema. Vaya a bañarse, ya voy. ¿Ya se bañó? Sí, y sale y se mojaron fue aquí el... Yo sé que se ríe porque a usted les ha pasado también. No, yo ya me bañé, mamá, y se anda ahí a vuelta y todo seco. Yo me imagino que a Jesús también, báñese. Mire, se bañó mal, vuélvase a bañar. La Biblia no narra si lo tuvieron que reprender en algún momento. Pero lo que yo sí quiero que usted enfoque en este momento es que Jesús, siendo 100% Dios, tuvo que aprender la obediencia desde que fue un niño. Él no nació con la obediencia dentro de su ser, porque Jesús no era un robot tampoco. Él tuvo que aprenderla desde niño. Cada detalle de la obediencia, así como usted y yo, Él tuvo que aprenderlo. Y lo aprendió desde el día que nació. Y la Biblia dice que fue obediente hasta el momento de su muerte. Esta característica o esta capacidad o facultad de obediencia es algo, escúcheme bien, padres y madres que están en este lugar. La capacidad de la obediencia es algo que se aprende y se desarrolla, y que queda impregnado en la naturaleza de un niño. Un niño, óigame lo que le voy a decir, mírenme todos un momento, por favor, que esto es muy importante lo que le voy a decir. Un niño que no aprende obediencia no va a aprender cuando sea adolescente, ni va a aprender cuando sea joven. La obediencia se aprende en la niñez. Aló, papás y mamás. Y la niñez es considerada en psicología, o el proceso de aprendizaje de un niño, lo cual le va a marcar para toda la vida. En promedio está relacionado hasta los 8 años de edad. Lo cual yo me atrevería a decir que un niño debe aprender obediencia antes de los 8 años de edad. Lo que él no aprendió antes de los 8 años de edad porque papá y mamá no estuvieron, porque papá y mamá fueron unos alcahuetes, porque papá y mamá no les importó, o perdieron su tiempo fue peleando y discutiendo y al chico lo dejaron botado. Lo que el niño no aprendió en su niñez, no lo va a aprender, o muy difícil, casi imposible, en la adolescencia. Por eso es que la niñez es la etapa más importante del ser humano. La niñez es la etapa más importante de todos los seres humanos. Y papá y mamá tienen que entender y comprender. Óigame esto, papá y mamá, que lo que usted no ha hecho en la niñez de su hijo, no lo va a poder hacer más adelante en el futuro. La niñez es una etapa que usted más nunca va a volver a ver en su hijo o en su hija. Ellos no paran de crecer y no van a dejar de crecer. Por eso usted no puede dejar como prioridad la crianza de sus hijos. Usted no puede olvidar como prioridad enseñarle a sus hijos obediencia. Ay, mañana, cuando esté más grande, él ahorita no entiende. Mire, palabra clave de los padres irresponsables es que él está muy chiquito y no entiende. Es que ella está muy chiquita y no entiende. Mentira del diablo, eso es lo que refleja tu irresponsabilidad y tu pereza. Los niños entienden desde el vientre, desde que mamá está embarazada. El niño ya está percibiendo y entendiendo todo a su alrededor. Y
lo que afecta alrededor de la mujer embarazada ya empieza a influir en el niño. La niñez no comienza ni siquiera el día del nacimiento entonces. Pero los padres vemos como no importante dedicarle tiempo a los hijos en esta área. Más adelante, cuando entienda, no, eso cuando tenga 12 años o 15 años, que entienda, le enseño. Óigame usted, querido hermano, yo quiero que usted vea esto en el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando narra la Biblia, a sus 12 años de edad, que estaba en el templo discutiendo la palabra con los sacerdotes del tiempo, del momento, y ellos se vieron sorprendidos por la capacidad que tenía este muchacho. La Biblia nos está diciendo que Jesús a los 12 años de edad ya había aprendido obediencia. Pero nuestra sociedad está tan pervertida y tan dañada que los padres justificamos las groserías de los hijos, justificamos la falta de respeto, justificamos bajo cualquier condición lo que los hijos hacen, sin entender que cuando dejen de ser niños y empiece la adolescencia, wow, ya no podrás hacer nada por ese adolescente, porque ya el adolescente tiene mente propia y ya decide por sí mismo. Y lo único que podrás obligarlo, o lo único que podrás hacer es obligarlo. ¿Cuántos de ustedes siendo adolescentes se sintieron así o se sienten así? ¿Por qué? Porque no se aprendió cuando se tenía que aprender. El niño antes de los 8 años de edad, escúcheme papá y escúcheme mamá, antes de los 8 años de edad, para el niño, papá es Superman y mamá es la Mujer Maravilla. ¿Me está escuchando? Para un niño antes de los 8 años de edad, papá es Superman y mamá es la Mujer Maravilla. Cuando ya el niño empieza a pasar los 10 años, papá es un peleón y mamá es una amargada. Cuando el adolescente pasa de los 15 años, papá es un bruto y mamá no sabe nada. Cuando el joven pasa de los 20 o 21 años, mi papá es un vejestorio que no sabe nada del mundo y mi mamá lo único que sabe hacer es arepas. Por eso, ya después de los 10 años, cuando tú tratas de enseñar algo, no tiene la misma influencia ni el poder. Porque sucede que cuando Superman habla y la Mujer Maravilla habla, el niño queda sorprendido escuchando a sus superhéroes, a las personas más importantes de su vida, papá y mamá. Pero lo que a usted le cuesta entender, o a mucha gente le cuesta entender, es que después de los 8 años de edad, empieza un proceso de desconexión del niño con los adultos. Y papá y mamá, conforme pasan los años, van a perder influencia, y van a perder influencia, y van a perder influencia. Y llegará un momento donde la madurez de ese hombre y esa mujer le hará decir: ahora es mi momento de tener mi vida, me voy a casar, voy a tener una familia. Papá y mamá nos vemos de vez en cuando. Se acabó la influencia de papá y mamá. Y ahí lo único que nos queda es orar por nuestros hijos. Cuando ya se casan, lo único que podemos es orar por ellos. Mi hija mayor ya se casó. Y a veces mi esposa quiere que, no, va y dígale, y llégale, y regáñela, y llámela. Y yo, no, señora. Ella ya es una mujer casada y ya tiene marido para pelear. Yo lo mejor que puedo darles es un consejo. Ella verá si obedece o no. Ella es adulta, mayor de edad. Ya se acabaron las órdenes. Yo ya no tengo influencia directa sobre mi hija. No tengo autoridad directa como padre sobre ella. Además, ya está pasando en la etapa, que es después de los 21, donde papá es un viejo y ella sabe más que yo.
Eso les pasa a todos. El problema es que sabe hasta dónde dura la etapa de los 21 años. Normalmente dura hasta los 40. Cuando el hombre o la mujer llega a los 40, es cuando empieza a darse cuenta: wow, el viejo tenía razón. Oye, mamá tiene razón en lo que ha tratado, me decía cuando niña. Y papá tenía razón ya cuando ya llegando casi a los 40. Y entonces cuando el hombre dice: ay, ¿cómo lo pudiera yo corregir? Ya no se puede corregir nada. Las paticas se metieron y se llenaron y se ensuciaron. Lo que se hizo, se hizo. Por eso me quedé aquí un momento. Por eso, los que tenemos hijos pequeños, disfrutemos el tiempo con nuestros hijos pequeños. ¿Sabe por qué? Hoy día, mis dos únicos hijos, gloria a Dios, Fran y Fran David, ya están grandes. Ya Fran, y escúchenme bien los que tienen sus hijos pequeños, ni a Fran David los puedo tener en mis brazos alzados. Ya esa etapa se acabó. Ya se terminó. Ni porque quisiera. Óigame, los que tienen niños pequeños, disfrútenlos, álcenlos, pasen tiempo con el niño, porque ese niño va a dejar de ser niño pronto. Pero no olvide su responsabilidad con ese niño, porque si ese niño no es enseñado correctamente, va a ser un grande dolor de cabeza para usted cuando sea adulto. Si el niño pequeño o la niña pequeña hoy para ti es un dolor de cabeza, entiéndame que cuando sea grande va a ser peor. Y si está haciendo un dolor de cabeza para ti ahorita cuando es niño, es porque tú no estás haciendo algo bien. Y papá y mamá, cierro con este punto. Nadie, absolutamente nadie va a amar a tus hijos como tú los amas. Así que la única persona que le puede enseñar obediencia con amor es usted. Porque este mundo no le va a enseñar obediencia con amor a tus hijos. Escúchame lo que te estoy diciendo, hombre y mujer de Dios. Enséñale con amor a tus hijos a obedecer. Porque cuando ya dejen de ser niños, este mundo les va a enseñar obediencia, pero nunca le van a dar amor. Y los va a maltratar este mundo. Pero un niño que aprende obediencia va a ser un niño que no va a sufrir en la vida. Se va a rebelar, se va a alborotar, pero como dice la palabra del Señor, si lo has instruido en la verdad, Él volverá a ti. Él volverá a los caminos del Señor. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso a nuestro Dios por eso? Por eso, allá en Lucas 2:52, la palabra de Dios dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Escucha esa palabra, voy a repetirla otra vez despacio. Jesús crecía, tenía 12 años para ese momento, en sabiduría, quiere decir, conocía las leyes, conocía todo lo que tenía que saber. Era un niño, un jovencito con mucha capacidad de resolver problemas. En estatura, estaba creciendo, guapo, simpático. Pero dice una tercera muy importante: en gracia para con Dios y los hombres. Y allí quiero que usted se enfoque. Gracia para con Dios y los hombres. Te pregunto, ¿tus hijos están creciendo con gracia para con Dios? La palabra gracia quiere decir que lo vea bien, con buenos ojos. La palabra gracia no quiere decir que yo vea a Dios con buenos ojos. No, la palabra gracia quiere decir que a mí me vean. Yo le caigo en gracia, o alguien me cayó en gracia, quiere decir que esa persona me cayó bien. De cuando la Biblia dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, quiere decir que Dios estaba feliz de verlo crecer. Y
Y cuando la Biblia dice que Jesús crecía para con gracia para con los hombres, quiere decir que Jesús le caía bien a todo el mundo. Ahora, ¿por qué le caía bien a la gente Jesús? Porque Jesús era ¿qué? Era un muchacho obediente, se sabía comportar. Cuando hablaba con los adultos, sabía cómo hablar con los adultos. Dice que, imagínate que cuando la Biblia dice que se sentó a hablar con los sacerdotes del tiempo, los estudiosos de la ley, yo me pregunto, ¿cómo carrizos un niño de 12 años logró llamar la atención logró para que le prestaran atención esas personas mayores? Y tal vez usted me puede decir, no, pastor, porque él conocía la palabra. Sí, pero antes de conocer la palabra, si usted ve a alguien de 12 años, es un niño. Y en una reunión de adultos, y un niño está tratando de acercarse a una reunión de adultos, nadie lo deja acercarse. Pero él lo logró. ¿Por qué? Porque ya la gente había visto que ese muchacho tenía algo especial. Era un muchacho que se comportaba, hacía lo correcto y tenía gracia delante de los hombres. Escúchenme todos los que tienen niños pequeños, a los que yo les conozco sus hijos y a los que no los conozco. Nunca olvide que nadie va a amar a sus hijos más que usted. Y a veces se nos olvida que necesitamos a veces que nuestros hijos se lleven bien con otras personas. Y a veces no les hemos enseñado a portarse bien con otras personas. ¿Y sabe que es terrible? Cuando usted sus hijos no se los puede dejar a nadie porque nadie se los quiere tener. Y agárrese aquí en la silla si no le gustó, y si le gustó también agárrese. Pero cuando nadie quiere tener a tus hijos, eso tiene que ver con que ese niño no tiene gracia para con los hombres o con las personas. Y eso es a causa de que tú no le estás enseñando a respetar a las personas, a tratarlas con educación, a hablar con educación. Ahora, no vaya a salir de aquí de la iglesia a buscar al niño para entrarle a correa, no sea bruto. Eso no es culpa del niño. Usted debería hacer como hace la iglesia tradicional, y más bien hacerse un látigo largo, quitarse la camisa y empezar a caminar de aquí hasta la casa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso es lo que usted tiene que hacer. Nunca se le olvide esto: gracia para con Dios y los hombres. Los hijos suyos, nuestros hijos, deben crecer con gracia delante de Dios. Es decir, que Dios los vea como niños, como jóvenes, que Dios los vea como alguien que vale la pena entregarle una misión. Pero que los seres humanos, las personas alrededor, también los vean como muchachos correctos. Cuando un niño no hace las cosas bien, no es culpa del niño, es culpa de papá y es culpa de mamá. Vamos a cerrarlo allí porque ya di demasiado palo. Ya seguro más de uno dijo, qué raro que el pastor no me había regañado. El no ser obediente en la vida, mis queridos hermanos, o mejor dicho, cuando usted ve en Hebreos 5:8 que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay tres cosas que quiero resaltar. Primero, aunque era hijo. La palabra hijo aquí es una referencia a la divinidad. Entonces el texto de la Biblia está diciendo, aunque era hijo de Dios, aunque era divino, 100% Dios, continúa, por lo que padeció, es decir, refiriéndose a su aspecto humano, lo que tuvo que vivir como humano, porque la divinidad no está sujeta a los padecimientos. La divinidad no se sujeta a padecimientos, la humanidad sí. Y termina diciendo, aprendió obediencia. Es decir, aquí es claro que Jesús tuvo que ser obediente, pero no por habilidad innata, sino que tuvo que aprender a ser obediente. Termino este punto ahora sí. Obediencia se aprende. Diga conmigo, obediencia se aprende. La obediencia se aprende. Y muchos de nosotros aprendimos obediencia tal vez a punta de correa. Y gloria a Dios porque nos dieron correa. Tal vez papá o mamá te dio correa a lo bruto porque no sabían más cómo hacerlo con sabiduría. Pues ya es hora que lo perdone. Pero por lo menos
se esforzó en enseñarte obediencia, con errores, con equivocaciones, pero lo intentó. Mucho cuidado con el modernismo de nuestra sociedad, que ahora no queremos hacer que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Mire, esa frase la dicen muy seguido los hombres y mujeres para justificar sinvergonzuras. No, es que yo no quiero que mi hija sufra lo que yo sufrí, porque mamá sí me dio palo. Entonces yo me cubro con eso para no darle a mi hijo o a mi hija el correazo que se merece por su desobediencia. Ahora sí nadie se rió. No se adelanten tan descaradamente, por favor. Usted también se estaba riendo, ¿no? Cuarto, fue una obediencia con propósito. Fue una obediencia con propósito. Verso 8 dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Por qué o cuál era el propósito de la obediencia de Jesús? La única forma, y ya lo he explicado antes, pero voy a otra vez a enfocarlo aquí, de que el sacrificio de Cristo en la cruz fuera recibido por papá como un sacrificio puro que podía sustituir al mundo, es que Él muriera en la cruz sin cometer pecado. Así que, ¿cuál era el propósito de la obediencia en la vida de Jesús? Su propósito era no pecar. ¿Sabe qué me enseña esta pequeña expresión? El hijo que aprende obediencia está más lejos de pecar. La hija que aprende obediencia está más lejos de pecar. El hijo desobediente o la hija desobediente, a la puerta está el pecado. Jesús tenía un propósito en su vida. Su propósito es: no voy a pecar porque necesito llegar a la muerte siendo libre de pecado para poder cumplir el propósito de lo que papá me encomendó. ¿Tu obediencia qué propósito tiene? Cuando obedeces a tus padres, cuando obedeces a tus autoridades. ¿Sabe algo? A veces nuestra obediencia solamente está basada en evitar un castigo. Obedezco porque si no obedezco me regañan. Obedezco porque si no obedezco me castigan. Obedezco porque si no obedezco me multan. Eso no se puede llamar obediencia, mi amado hermano. Eso se llama interés. ¿Aló? La verdadera obediencia tiene que tener un propósito claro. Y en el ser humano, en el hombre de Dios y en la mujer de Dios, así como la obediencia de Jesús fue poder cumplir el propósito de papá, el propósito de tu obediencia debería ser exactamente lo mismo. Quiero obedecer a Dios porque quiero agradar a Dios. Quiero obedecer a Dios porque quiero tener gracia delante de Dios. Quiero obedecer a Dios porque quiero que sus promesas se desaten en mi vida. Quiero obedecer a Dios porque quiero que el favor y la gracia de Dios esté sobre mi vida. La obediencia tiene que tener un propósito, mi amado y mi amada. Y el propósito tiene que ser el correcto, no el propósito del interés. Vamos a la última. Fue obediencia de por vida, no temporal. ¿Listo? Fue obediencia de por vida, no temporal. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Mi amado, mi amada, no solamente estaba indicando que la meta máxima que se propuso al ser obediente fue la de morir en la cruz, para que la desobediencia de la humanidad fuese perdonada, sino que al mismo tiempo estaba indicando que tuvo bien considerado
que la obediencia que él practicaría no sería simplemente por breves temporales momentos, sino que sería de por vida. Amados, es necesario tomar en cuenta que Jesús fue tentado para no ser obediente de por vida. Repito lo que acabo de decir. Jesús decidió ser obediente, pero Jesús fue tentado para desobedecer a Dios. Fue tentado por Satanás, ¿lo recuerdan? Para que se arrojase por allá desde del pináculo del templo de Jerusalén para demostrar si Dios le enviaría a los ángeles. Fue tentado a convertir las piedras en pan para obedecer el capricho de Satanás. Fue tentado por Satanás para que se interesara por tener reinos terrenales a cambio de un pequeño acto de adoración a Satanás. Pero Jesús no obedeció a Satanás. Ahora yo me pregunto, estos 3 puntos de tentación que son los que principalmente se mencionan aquí en la Biblia, ¿acaso no son los mismos que tú y yo a diario tenemos presentes por parte de Satanás y este mundo? ¿Acaso a diario no somos tentados por el tema de la comida a hacer lo incorrecto? ¿Acaso no somos tentados a diario por el tema de la autoridad, de tener dominio? ¿Qué hacemos cuando somos tentados ante esta situación? ¿Obedecemos a la tentación que viene de Satanás o obedecemos a los principios de Dios establecidos en nuestro corazón? Porque usted y yo somos tentados a diario, así como fue tentado también nuestro amado Jesús. Estoy seguro, mis amados, que Satanás no dejó de tentar a Jesús durante años o durante todo su ministerio, buscando que Jesús desobedeciera a Dios. Porque si Jesús desobedecía a Dios, Satanás sabía que todo el plan de Dios iba a ser destruido, iba a ser dañado. Yo te digo hoy, aunque Satanás no conoce tu futuro, Satanás sabe que tiene Dios un plan para contigo. Satanás sabe que Dios te llamó y tiene un propósito en tu vida. Y no pasa un día en que Él no te tiente a desobedecer los principios de Dios. No pasa un día en que Dios no te tiente a abandonar el llamado que Él te ha hecho. Porque Satanás sabe que al tener un llamado tienes un propósito en la vida. Y sabes que si logra tentarte a llevarte a aquello que dentro de ti quiere salir, Él sabe claramente que dañará tu propósito, que dañará tu llamado, que dañará lo que Él tiene para ti. Solo tú sabes el llamado que Dios te ha hecho. Solo tú sabes el propósito de Dios para tu vida, porque Dios te ha hablado y Dios te lo ha dicho. Y Satanás no lo sabe, pero Satanás sabe que cuando Dios se interesa por alguien, es porque a Dios le interesa ese alguien. Y te quiero decir algo, si hoy estás aquí y aceptaste el llamado de Dios para escuchar el mensaje, es que para Dios tú eres importante. Es porque Dios tiene un plan para tu vida. Es porque Dios tiene un proyecto para ti. Es porque Dios tiene un sueño a desarrollar contigo. Y Satanás no sabe ese sueño, pero él ya sabe que Dios te escogió. Él ya se dio cuenta que Dios te llamó. Él ya se dio cuenta que tu corazón ha sido tocada por la presencia de Dios. Y Él entonces ha tratado, va a tratar y seguirá tratando todos los días de tentarte a que abandones el llamado de Dios, a que abandones los caminos del Señor, a que abandones la promesa que Dios te ha hecho, porque Él sabe bien que si logra llevarte a la tentación, si logra arrinconarte en los vicios, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en tomar lo que no es tuyo, en aquello que en el pasado te gobernó, Él sabe que haciendo eso destruye tu futuro. Y eso tú y yo no podemos obviarlo. Al final del ministerio de Jesús, en una de sus últimas noches, se acercaba su muerte. Se acercaba el momento de su arresto. Y la Biblia dice literalmente que Jesús estaba
nervioso. Que Jesús estaba inquieto y le dijo a sus discípulos: vengan ustedes dos, acompáñenme, voy a ir a orar porque siento que las fuerzas me están fallando. Óigame, Jesús, el Hijo de Dios, el 100% Dios, pero 100% humano, se sentía débil y pidió apoyo de sus muchachos: vengan y acompáñenme. Pero ¿qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos sentimos agotados y cansados? Hacemos lo mismo. Llamamos al hermano de la iglesia, llamamos al pastor o a la pastora: pastor, me siento agotado, siento que estoy a punto de fallar, ayúdeme a orar. No. La mayoría de los hijos de Dios, cuando nos sentimos como Jesús se sintió, agotado, cansado, lo que hacemos es que dejamos de ir para la iglesia. Cuando nos sentimos agobiados, nos desconectamos de los cristianos. Nos sentimos deprimidos o cansados, ya ni siquiera leemos los pasajes que mandan en el grupo de la iglesia. ¿A qué? Nos sentimos deprimidos o agotados, ya no queremos ni orar. Nos sentimos que estamos desfallecidos. Y lo que menos hacemos es el ejemplo que Jesús nos dio. Se acercaba el momento de su muerte. Óigame, se acercaba el clima de su vida. En sentido lógico de su existencia humana se acercaba ese momento. Él sabía que lo que le venía en las próximas horas, humanamente, era imposible de soportar. Todo estaba escrito en la palabra desde Isaías. Todo lo que él iba a padecer y a vivir en las próximas horas. Estaba nervioso, estaba asustado. Y los que le acompañaron a orar se quedaron dormidos. Se volvió a quedar solo humanamente. Y en Mateo 26:39, él refleja su humanidad. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que Jesús estaba diciendo es: Señor, si hay otra forma de hacer las cosas, por favor. Siento que no puedo. Estoy agotado. Siento que mis piernas no quieren ir a la muerte. Él era 100% humano, igual que usted y que yo. También estaba asustado como usted y yo cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro propósito. Cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras decisiones, que nos tiemblan las rodillas, que nos tiembla la voz y nos dan ganas de salir corriendo. Jesús se sintió así. Le dieron ganas de salir corriendo, le temblaron las piernas. Y entonces levantó una oración al único que lo podía salvar. Padre mío, si es posible, pásame de mí esta copa. Pero como alguien que había aprendido obediencia durante 33 años de su vida, no terminó su oración allí. Tú y yo, cuando estamos pasando por la situación difícil, tal vez hacemos una oración como la de Jesús. Señor, sácame de esta. Señor, libérame de esta. Señor, ayúdame con esta situación. Ayúdame con aquella otra. Y la mayoría de nosotros terminamos nuestra oración allí. Pero Jesús, que era un hombre sujeto a obediencia, que aprendió obediencia como hombre, no finalizó allí su oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. ¿Qué tal si los hombres y mujeres de Dios aprendiéramos a orar como Jesús? ¿Qué tal si en vez de estarle diciendo a Dios que nos quite esas cargas,
esas maletas y esas situaciones complicadas que estamos viviendo. Que no está mal pedirle que nos ayude, que no está mal pedirle que nos saque de esta situación. Pero qué tal si pudiéramos agregarle a nuestra oración y decirle: papá, esto que estoy viviendo hoy es berraco, es duro, es terrible. Sácame de esta situación, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ¿sabes algo? Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el ser humano, la naturaleza humana, solo aprende obediencia por el sufrir y por el dolor. Eso me enseña a mí algo importante. Los sufrimientos son parte de la escuela que a veces el Señor nos hace vivir. Pero solamente el hombre y la mujer de Dios que ya aprendió la intención de Dios, solamente el hombre y la mujer de Dios que ya entendió el propósito de Dios, culmina su oración diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras tú no hayas aprendido a orar de esa manera, el sufrimiento seguirá siendo parte de la herramienta de Dios para enseñarte obediencia. ¿Sabe qué le estoy enseñando en esta mañana? Le estoy enseñando que cuando un hombre o una mujer de Dios se ha encontrado realmente con Dios, cuando un hombre o una mujer de Dios realmente se ha logrado conectar con Dios, cuando vienen los días malos, cuando vienen los momentos difíciles, llora, le pide ayuda a Dios, ruega por la misericordia de Dios. Pero después de llorar y rogar por la misericordia de Dios, entiende algo y le dice a papá: papá, yo quiero salir de esta, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Si necesito pasar por esto para aprender, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, se aprieta los pantalones, se aprieta los zapatos y se acomoda para recibir el chaparrazo que viene. Porque eso refleja el carácter de un hombre, eso refleja el carácter de una mujer que ha aprendido a creer en Dios. Óigame, le estoy diciendo que tal vez la situación difícil que estás viviendo hoy sigue teniendo un propósito, sigue teniendo una intención en tu vida, y es ayudarte a madurar. Y esa situación va a seguir, va a insistir hasta el día que entiendas los propósitos de Dios para ti. Y solamente superarás la situación cuando aprendas que a veces es la voluntad de Dios. A veces es la voluntad de Dios. Por eso Job, allí Moisés, cuando escribe el libro de Job, narrando la historia de este hombre, cuando a Job le llegan y lo critican por lo mal que está viviendo en el momento, se murieron sus hijos, se murió todas las ganancias, todo el ganado, se quedó sin dinero, se le quemó la casa. Y la mujer que era con la que se pasaban peleando se quedó viva y le siguió martillando la vida. Solo, totalmente solo. Job, arrepiéntete de tus pecados. Debe ser que tienes un pecado oculto. Dios te está castigando por ese pecado que estás viviendo. Y Job decía: yo no he hecho nada malo, no sé qué. Pero las palabras de Job clave fue:
recibiremos de Dios solamente las cosas buenas o agradables, también debemos recibir con gozo y alegría cuando vengan los momentos de prueba o dificultad. ¡Wow! Ese tipo sí estaba metido en la onda de lo espiritual. Este tipo Job realmente estaba metido y entendía realmente quién era Dios. Y hasta el último momento sufrió, porque él sabía que había un propósito en lo que estaba padeciendo. Y allá al final del último capítulo, una de las últimas palabras que Moisés escribe de Job, es que las palabras de Job fueron: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué estaba diciendo Job? Job estaba diciendo en una versión moderna: yo creía que te conocía, mas ahora entiendo que era un ignorante y ahora te conozco de verdad. ¿Entendió? Propósito. Dejemos de estarle corriendo al propósito de Dios. Dejemos de ser llorones. Escúchame usted, hombre y mujer, sus lágrimas no van a conmover a Dios. Tu disposición sí puede conmover a Dios, pero tus lágrimas no. Ni porque te pongas a llorar 4 horas tirado en el piso y derrames todos los mocos que puedas, Dios te va a sacar de una situación. Porque si es su propósito, allí no te saca nadie. Ahora, a veces hay situaciones en nuestra vida que Dios ha permitido que Satanás haga. Y ahí es cuando el Señor dice: enfrenta al diablo y él huirá de ti. Pero usted ya practicó eso porque usted es un buen cristiano. Le está pasando la situación difícil. Ya reprendió al diablo, ya lavó con agua y sal, ya ungió con aceite, ya le pidió ayuda a los pastores, ya le pidió ayuda a los hermanos de la iglesia, pidió hasta ayuda internacional, oración a los hermanos de otras naciones, y nada pasa. Entonces es hora de conectar el cerebro, porque tal vez ese es el propósito de Dios: ver qué voy a hacer yo en medio de mi situación difícil. ¿Me voy a seguir quejando? ¿Me voy a seguir echando a morir? ¿O voy a demostrar que tengo pantalones y que realmente soy un hijo de Dios, una hija de Dios? Mi querido amigo, usted que me escucha por las redes sociales, son las 12 en punto del mediodía. Quiero hacerle una invitación a usted, mi querido amigo. Y si hay algún amigo en la sala que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador y no le ha entregado su vida a Jesús, hoy a usted que me está escuchando y a usted que está en este lugar, yo le hago una invitación hoy. El primer paso para que el Espíritu de Dios pueda empezar a trabajar en nuestra vida, a enseñarnos y para poder someternos a Él, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Por tanto, le invito a todos los presentes que inclinen su rostro, y a usted que está en la casa, incline su rostro. Y si hay un amigo o una amiga que hoy entiende el mensaje y dice: pastor, sin duda alguna yo necesito que Jesús sea dueño de mi vida porque, entonces haga esta oración conmigo. Ore allí y diga conmigo: amado Jesús, hoy te entrego mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido que vengas a mi vida, Espíritu de Dios, y me enseñes, me capacites, porque quiero ser un verdadero hijo obediente para ti. En el nombre de Jesús.